Amén. Les saludo a la iglesia en general, a la iglesia que constituye el cuerpo de Cristo. Saludo al pastor, a todo el cuerpo anciano de esta congregación, a todos los fieles. Vaya mi saludo y les deseo muchas bendiciones. En esta oportunidad vamos a ir a tener una palabra que en Primera de Juan, capítulo 2, del verso 1 hasta el número 6. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Digo amén, Señor. Dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los pecados nuestros, sino también por los pecados de todo el mundo. Y en esto sabéis que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Permite que el Espíritu de su gracia y de su amor pueda estar con mi persona para hablar de la grandeza que tenemos en la Biblia. Amados, estas cartas fueron escritas por el apóstol Juan, y allí la llevó y la entregó a las iglesias de Asia Menor. ¿Cuál sería el interés de hacer llegar con urgencia estas cartas a los líderes de la iglesia? Es que lo que sucedió en aquel tiempo que le movió a Juan de llevar estas cartas fue que en la iglesia hubo una persecución y se introdujo en ellas maestros que llevaban una doctrina de Jesucristo contraria a la que Juan había enseñado, o la doctrina que los apóstoles establecieron en las iglesias
para los fieles. Y ahí vemos que fue uno de los propósitos principales del apóstol de insistir a los fieles, aquellos que estaban siendo perturbados por los falsos maestros, que estaban presentando a un Dios con otras formas de agradar, no a través de la fe, a través del amor, sino de otras maneras que produjeron ellos una perturbación total en los creyentes de aquella Asia Menor, de aquella iglesia primitiva. Entonces, vemos aquí, hijitos míos, dice, hay una connotación de urgencia aquí, hijitos míos, esta cosa os escribo para que no pequéis. O sea, de alguna manera ellos estaban cometiendo falta ante la presencia del Señor y que significaba caer en el pecado. Y como ya llevaba tiempo, y si alguno hubiere pecado con la introducción de esta falsa doctrina, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, vemos nosotros la incansable solicitud del apóstol Juan hacia que los fieles deben de obedecer a no pecar, al llamado que Jesucristo enseñó a aquella primera sociedad, y lo que hoy nos enseña la palabra del Señor, porque no es extraño que hoy día también muchos religiosos presentan a un Dios desconocido. Ponen las características, cómo llegar a Él, pero es un Dios que no es conocido. Entonces, Juan es solícito para no pecar en esa área. Y aún da la posibilidad, si hubiere alguien que haya pecado o que haya abandonado la fe, que es un pecado, abandonar la fe en Dios a través de Cristo, que es el que es nuestro Dios. Entonces, si hay alguno que haya cometido esta falta, abogado tenemos ante el Padre en nuestra defensa a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como predicadores, hoy día, en estos tiempos, el diablo también, o digamos mejor, hay una gran maestría de maestros que no tienen la verdad y ponen en riesgo porque buscan aquellas ovejas que ya tienen un redil y tienen un pastor. Entonces, como predicadores de la verdad, tenemos la responsabilidad de persuadir al pueblo de Dios. Si alguno de ellos está o haya hecho inclusión con alguna doctrina de hombre o que es falsa, porque
la doctrina falsa en sus caracteres se nota porque usted pone la verdadera palabra de Dios y nos podemos dar cuenta si es de Dios la enseñanza o de hombre. Entonces, es nuestra responsabilidad, hermano, de persuadirlo a usted para que si ocurre algo semejante, usted pueda tener la capacidad y responsabilidad con Dios en que tiene que apartarse. Esa es la urgencia de Juan con el propósito de lo escrito, porque el tema aquí es con Dios a través de Jesucristo. Él es el amor, Dios es amor, ¿ya? Él es la luz. Aquí en este pasaje Juan enfatiza de que las dos fuentes más grandes que posee Dios como atributo hacia nosotros, que Él es Dios, Él es la luz, es la fuente que nos ilumina. Entonces, si usted está ahí, abandone esos lugares o esa persona. Dios, Jesucristo, vino a liberarlo del pecado. ¿Estará usted en una acción, en un pensamiento, en alguna palabra, en algún deseo de doctrina, en alguna obra? Eso es pecado, porque todas estas cosas están en contra de la ley de Dios y de Cristo, que es el único medio de liberación que tenemos los hijos de Dios, que tiene el mundo. Miren, Dios es nuestra luz. Él es la lámpara a nuestros pies, la lumbrera. ¿Ah? ¿Qué es lo que alumbra? Alumbra por donde nuestras sendas tengan oscuridades o haya sido atrapado por alguna neblina que haya llegado a nuestra mente, a nuestro corazón, y que está tal vez a punto de deslizarse, pero ahí está Dios. Cristo es el único medio que usted tiene para escapar, para abandonar el pecado, lo que ofende y lo que desagrada a Dios. Y abandonar el pecado es alejar tu vida, porque no podemos permitir, amados, que el pecado debilite nuestra vida espiritual que pertenece a Dios y que no nos deja disfrutar estos frutos de la gloria plena que usted puede experimentar en el Evangelio a través de Cristo Jesús o en Cristo Jesús. Siempre hemos destacado que el Evangelio de Jesucristo es una forma, un camino nuevo para la humanidad, un estilo de vida nueva, una forma de vivir de otra manera como la que vive el mundo, amados hermanos. Cristo es
dice en el primer versículo que Él es nuestro abogado. Él juzga con justicia ante el Padre cuando apela en favor de nuestra vida, cuando nos arrepentimos, cuando vamos al Señor, cuando nos arrepentimos. El arrepentimiento es un suceso que ocurre al Hijo de Dios. No ocurre a cualquier persona, sino a aquel que tiene conocimiento de la luz del Evangelio. Entonces, Él con justicia va al Padre porque es nuestro pastor Jesucristo quien nos conoce a nosotros como oveja. Muchos pecamos delante de la presencia del Señor, o hemos pecado alguna vez, y ahí está Jesucristo, porque abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. En el verso 9 del capítulo 1 dice: si confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No estamos desamparados. Gracias, Señor, por estar a nuestro favor cuando vamos y nos humillamos en arrepentimiento y Él con fiel nos perdona. Y Él es capacidad, además de perdonar, es borrar. No hay más memoria de la falta que hayamos cometido. ¿Cuántos hay quienes han caído en el influjo del pecado? Por ejemplo, usted ha mentido y ante Dios es un pecado, y que ese pecado que le tiene un carácter tan liviano que con eso no voy a perder ante Dios. Y sí, ningún mentiroso, dice el Señor, entrará en el reino de los cielos. Tal vez usted haya pecado de esa manera, pero como hijo de Dios ha llegado a la planta a arrepentirse y Él le ha perdonado. Hay muchas formas hoy, a través de muchos canales tecnológicos, como al joven, como al adulto, lo desvían de tal manera que son capaces de deliberadamente cometer esta falta. Por ejemplo, ver pornografía no es bueno. Cae en una falta y en un enfriamiento que ya la pasión no es la palabra, no es la doctrina, sino es el deleite. En alguna agresión verbal, en una falta de respeto, pareciera que es suave. Pero Dios, al estilo de Él, porque nosotros debemos caminar como nos enseña el apóstol. Caminar como ellos, andar como anduvo Cristo, vivir como vivió Cristo. Si bien es cierto, no vamos a pasar lo que Cristo pasó, pero en la verdad se refiere, en lo verdadero, en lo santo, en lo agradable, en lo que agrada a Dios.
Entonces, una palabra de grosería no solamente afecta a quien la emite, sino a quien la recibe. El acto de odiar. Ayúdenos al Señor para no caer y tener odio en nuestro corazón, porque el odio, la ira incontrolada afecta a nuestro corazón. Hay muchas otras maneras que uno puede cometer e ir a la falta ante Dios. Amado, frente a esto, tenemos que arrepentirnos y construir una vida fortalecida y vivir en alerta para no caer, hasta hacer morir la naturaleza de ese pecado o nuestra naturaleza carnal ante Dios. El verso número 2 dice así: y Él es la propiciación por nuestro pecado. ¿Quién es Él? Jesucristo. Y no solamente por los pecados nuestros, sino también por los de toda la humanidad, de todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo es o fue el sacrificio perfecto por el perdón de nuestros pecados. Bendito es Dios. Sí, Señor, usted fue el sacrificio en la cruz por mi vida. Y esta es la única puerta abierta que nos permite encontrar el perdón de todos nuestros pecados. Y este perdón, dice la palabra del Señor, está para todos aquellos que le buscan y que piden perdón o apelan a la justicia de Cristo. Y Él dice que Él es justo para perdonarnos de toda maldad, como leímos el verso número 9 del capítulo 1. Y dejamos esa puerta del perdón abierta, pero no para pecar deliberadamente, sino por el hecho de estar en este mundo somos pecadores y siempre debemos de ir a Cristo Jesús con el perdón. El verso 3 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Obedecer sus mandamientos. El apóstol apela a nuestra conciencia si somos obedientes. Si somos obedientes vamos a tener un resultado positivo. Y si lo ponemos en práctica, la verdad que ha Cristo Jesús, ella nos va a hacer siempre libre. Y pasamos a vivir una vida única, apegados al cuerpo de Cristo o a la palabra de Dios. El que dice, ¿ha encontrado usted a muchas personas que dicen: yo creo en Dios? Ellos dicen así: yo conozco a Dios a mi manera, ellos lo dicen. Pero el que dice:
yo le conozco y no guarda los mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Dicen conocerle a él, no le creen ni le obedecen, entonces es un mentiroso y no está la verdad en el tal. Y los mandamientos, ellos no son gravosos, porque Jesucristo lo redujo a dos, los 10 mandamientos, que eran imposibles que un hombre pecador como nosotros le cumpliera. Y él lo redujo a 2. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Ese es el primero. Y después dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién quiere hacerse daño? No hay quien quiera hacerse daño, amado. El Señor sabe cuándo o quién está en la verdad o quién respeta la palabra o su palabra. La verdad habita solamente en los hijos de obediencia, en los que guardan sus mandamientos. Y en Cristo no es un problema obedecer, sino es cuando debemos ir a humillarnos ante Él. El amor de Dios se manifiesta en todos aquellos que obedecen la palabra y es la única forma de estar unidos a Él. ¿A quién? Al que guarda su palabra. ¿Qué es guardar la palabra del Señor? Es hacerla vida en nuestro ser, cumplirla, obedecer, estar en sus estatutos, estar en la lectura de la palabra, en la oración como Dios nos enseña que debemos de vivir una vida nueva. Eso es cumplir, amar. Entonces, el apóstol hace hincapié al amor y a la verdad que es Jesucristo. La diferencia de un cristiano es esta, que debe vivir perfeccionando su vida para poder estar con Él. El número 6, el último, dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que afirme permanecer en Él debe andar como Él anduvo, amados. Todas nuestras acciones deben estar la voluntad de hacer vivir la palabra en beneficio nuestro como hijos de Dios y poner de nuestra parte a un estilo de vida apegado a la palabra, tiene que ser en la comunión con los santos. Permanecer en Él es estar en Cristo siempre, como enseña el capítulo 15 de Juan, desde el 1 al 17, cuando dice que significa estar pegado en la vid verdadera. Y la vid es Cristo Jesús. Él es la fuente de vida.
y nosotros somos los pámpanos, pasamos a ser entonces ese nudillo de donde nace un nuevo vástago, y al mismo tiempo somos los canales de vida para llegar a otra persona con esta fuente de vida que es Cristo Jesús. Y así podremos dar buenos frutos por un canal de donde procede la vida que es Cristo Jesús. Dios le bendiga, y esta ha sido la palabra para esta tarde. Gracias, Señor. Amén.